Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo Cara a Cara de Biblia Libre. Hace un tiempo me llegó un corto video del famosísimo pastor y predicador puertorriqueño de Ríos de Agua Viva, Otoniel Font. Y bueno, dije, tal vez estoy tomando este pequeño corto fuera de contexto, así que vi el mensaje completo y dije, ¡ay, Dios mío! No puede ser. Sí, señores, así que decidí desechar el resto de herejías y concentrarme en los 5 minutos, porque solamente en esos 5 minutos dice 5 cosas, una por minuto, que son contrarias a la palabra del Señor. Pero analicémoslas juntos, tal vez yo me equivoque, es decir, puede ser, claro que sí. ¿Qué tal si lo analiza conmigo? Número 1, creo que ataca el verdadero conocimiento bíblico. Escúchelo. En los círculos cristianos se metió la idea de la teología, de tener más conocimiento, que yo creo que hay que tener conocimiento, definitivamente. Pero se metió que yo soy más sabio que tú, que conozco más que tú, que soy más intelectual que tú. Y al principio dice algo que es cierto, es verdad. Hay muchos en internet que están buscando demostrar que tienen la razón en vez de buscar encontrar la verdad bíblica. Hay muchos que son injustos en sus juicios de valor y muchos que catalogan a hermanos en Cristo como falsos cristianos. Y en eso tiene la razón. Sin embargo, él dice que estamos atacando a iglesias como la de él, las carismáticas y neopentecostales, ¿sí? Porque pues ellos no son solamente conocimiento, que hay que conocer, pero que hay que conocer ¿qué entonces? Que hay que conocer las cosas como ellos quieren que las conozcamos. Es que ese es el problema. Qué bueno que tengas conocimiento, pero tu conocimiento no me puede juzgar porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es el conocimiento de la palabra de Dios el que nos debe medir absolutamente a todos. Si pueden debatir bíblicamente alrededor de los conceptos que nosotros aquí exponemos, pues maravilloso. Pero si no tienen argumento alguno y su único argumento es ustedes son un solo conocimiento y nosotros somos espirituales, pues entonces no tiene ningún tipo de sentido. Y es que él comienza a alegorizar las escrituras para justificar el supuesto conocimiento que ellos dicen tener, porque le dan más relevancia a sus revelaciones particulares que a la Biblia, porque menosprecian la revelación de la fe en la Escritura y colocan por encima sus revelaciones particulares. Es que el problema no es que los neopentecostales o carismáticos no saben, el problema es que saben las cosas como no deben saberlas. Ese es el problema de fondo, y lo dice el mismo Pablo. 1 Corintios 8:2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? El principio del conocimiento del Señor es admitir nuestra ignorancia, es admitir que aún no sabemos nada como debemos saberlo. Y el problema con este tipo de predicadores es que simplemente de una manera soterrada, disimulada, renuncian al conocimiento bíblico en pos de sus experiencias, caricaturizan la teología para poner por encima lo que ellos llaman la revelación del Señor. Miren, todos hacemos teología. No hay nadie, ni siquiera Otoniel Font, no, está haciendo teología, es una teología. Cualquiera de estos falsos maestros hacen una teología. Ahora, la diferencia es que hacen unos buena teología y otros mala teología. Esa es la diferencia de fondo, pero todos hacemos teología. Cuando alguien me dice, es que a mí no me importa, no me interesa la teología, y yo le pregunto, ¿y usted en qué cree? Creo que Jesucristo murió por mis pecados. Eso es teología, hermano. Eso es teología, está haciendo teología. Entonces no me venga con el cuentico barato y absurdo de que no le importa la teología. No. La Biblia nos invita a profundizar en la doctrina y a predicarla. Segunda a Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Y eso es lo que no hace Otoniel Font. No usa bien la palabra de verdad, porque comienza a cuestionar al mismísimo Pablo. Y aquí vamos al punto número 2. Presenta una falsa dicotomía. Y es que él acusa que algunos estamos colocando a Pablo por encima de Cristo. Te vas a dar cuenta que en las redes sociales hay grandes críticas, por ejemplo, a iglesias como la nuestra, iglesias un poco carismáticas, pentecostales. Y te vas a dar cuenta que hay personas que lo que admiran es al apóstol Pablo. Y todo lo que hacen es criticar todo lo que se hace basado en lo que el apóstol Pablo le habló a 2 o 3 iglesias en particular para resolver unos problemas en particular. Entonces a alguno de esos yo le digo, ven acá, pero ¿tú le sirves a Pablo o le sirves a Cristo? ¿Sabe? ¿Pablo es tu guía o es Cristo tu guía?
de que Pablo hay que entenderlo. Oye, el tipo fue brillante, el hombre escribió más libros que cualquiera, el hombre tuvo unas revelaciones poderosas, pero no es Cristo. Y la iglesia no se construye sobre Pablo, la iglesia se construye sobre Cristo. Él es el ángulo, es la piedra angular. Cristo es a quien tenemos que seguir. ¿Me explico? Entonces usted se va a dar cuenta que esa es la batalla que hay allá afuera. No menosprecio a Pablo, estoy predicando hoy de Pablo. Estoy mostrando lo inteligente que era, pero no es tan grande como Cristo. ¿Le sirves a Pablo o le sirves a Cristo? ¿A cuál de los dos le vas a servir? Mire, eso se llama falacia de la falsa dicotomía. No hay un servirle a Pablo y un servirle a Cristo. No hay un le hago caso a Pablo y un le hago caso a Cristo. No. Está presentando una dicotomía que en la Biblia no existe. ¿Por qué? Porque lo que predicaba Pablo fue lo que aprendió de Cristo. Nada de lo que predicó Pablo lo predicó porque fuese su opinión o su punto de vista, sino porque le fue revelado directamente por Cristo. Y eso lo dice la palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 14, verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Lo que Pablo escribe es mandamiento del Señor. Y no me puede venir a decir el señor Otoniel Font que es que eso lo escribía Pablo a algunas iglesitas en particular y que eso no aplica para todos en todas partes del mundo. No. Un momento, Otoniel Font. Entonces estás cayendo en una falacia aún peor. Nos estás diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que solo la contiene. Porque entonces solamente partes de la Biblia podrían ser interpretadas como directamente de Dios y otras partes no. Y eso nos lleva a un problema gravísimo. ¿Qué partes son las que el Señor le dijo a Pablo y cuáles las que Pablo dijo por sí mismo? Si entramos en esa dicotomía, jamás diferenciaremos entre una cosa y otra. No. La Biblia nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios. Y además dice, 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Lo que Pablo enseñaba era palabra de Dios y no era un mensaje particular para una iglesia. Claro, hay algunos mensajes que aplicaban particularmente para una iglesia, pero aunque particularmente aplicaban para las iglesias, al mismo tiempo tenían un mensaje universal. No quiere decir, porque aplique para una iglesia, que en su contenido interpretado hermenéuticamente, bajo el contexto cultural, social, político, no tenga una aplicación para nosotros. Claro que sí, todo, absolutamente todo lo que Pablo escribió tiene una aplicación para nosotros en el día de hoy. Decir cualquier cosa contraria a eso es una absoluta herejía. De hecho, hay cartas de Pablo que, como no eran palabra de Dios, por eso no se sostuvieron. Aquí también entra un poquito esa doctrina cardinal que nosotros creemos, y es que el Señor también sostuvo, mantuvo, cuidó, guardó su palabra para que llegara hasta nosotros. Carta como la primera carta a los Corintios o la cuarta carta a los Corintios, hay 2 cartas a los Corintios de Pablo que no tenemos, la carta a los laodicenses, etcétera. Son cartas que no eran palabra de Dios, podían ser verdad y tenían un mensaje específico para esa iglesia en aquel momento. Esas cartas no las conservamos, pero las que conservamos es porque tienen un mensaje para todos nosotros. ¿Y por qué creo eso? Porque Jesús lo dijo. Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, Pablo fue enviado por Cristo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y si fue enviado por Cristo, pues todo lo que dice Pablo es palabra de Cristo y es por lo tanto palabra de Dios. Y alguno me podrá decir, hermano, pero en 1 Corintios capítulo 7, versículo 12, parte A dice, y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Dijo Pablo, pero no el Señor. Era palabra de Pablo, no palabra de Dios. Pero tenemos que decirle a esa persona que no es así como se interpreta ese verso. Lo que Pablo está diciendo simplemente es, esto lo enseño yo porque no lo enseñó Jesús. No quiere decir que no sea palabra de Jesús o que no sea un mandamiento divino. No quiere decir que sea algo que se le ocurrió a él. No, quiere decir que él lo está enseñando porque Jesús no alcanzó a enseñarlo. Mire, no todo lo que enseñó Jesús está en los evangelios. El mismo evangelio de Juan admite que si escribieran todo lo que Jesús enseñó, no habrían libros suficientes en el mundo para guardar esa información.
Así que hay mucha información de lo que Jesús enseñó a sus apóstoles que Jesús no la dijo literalmente en el momento o que no está escrita en los evangelios, pero que sus apóstoles sí la van a escribir después, tanto Pedro como Pablo o como Juan o como cualquiera de los otros. Además, Otoniel, estás en contraposición a una doctrina fundamental y es la revelación plenaria de la palabra de Dios. Toda la escritura, revelación plenaria. Ahí es donde uno se da cuenta porque para él estudiar no es tan importante. Y no solamente lo creo porque lo dijo Jesús, que obviamente es un gran argumento, sino que Jesús usó a Pedro para que Pedro volviera y lo dijera. Segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Este versículo mata, destruye, derriba completamente los argumentos de Otoniel Font. Pedro está admitiendo que lo que Pablo escribe es palabra de Dios. Pablo está escribiendo a la iglesia universal. ¿Por qué? Porque Pedro está escribiendo una carta universal y está llamando la atención a todos los cristianos en todas partes que escuchen y lean lo que Pablo ha escrito, porque lo que Pablo ha escrito tiene aplicación y es algo verídico y se aplica a todas las iglesias en todas partes del mundo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Por eso le dice lo que escribe el amado hermano Pablo, que algunos indoctos e inconstantes, Otoniel Font, tuercen para su propia perdición. Y luego dice las otras escrituras. Cuando Pedro usa ese término, las otras escrituras, está comparando lo que Pablo escribió con las escrituras, con lo que ya consideraban ellos sagrado. Imagínense. Así que no es que, no, Pablo fue muy inteligente, escribió cosas muy inteligentes, pero es más importante lo que Jesús dijo. No, Otoniel Font, lo que Pablo dijo, lo dijo porque Jesús se lo dijo. Así que no me venga con el cuentico de que no, es que somos de Pablo y no somos de Cristo. Esa es una falsa dicotomía. Número 3, presenta un orgullo carnal por su denominación. Porque Fuente de Agua Viva es la mejor iglesia de todo Puerto Rico. Entonces la iglesia comenzó a tener esas batallas. Mire si tuvo esas batallas, que en aquellos tiempos comenzó la lucha entre la gente a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, porque ese era el orgullo. Y yo le doy gracias a Dios que usted siente orgullo en ser de Fuente de Agua Viva, hermano. Yo le doy gloria al Señor. No hay iglesia como esta en Puerto Rico. Dele gracias a Dios, siéntase orgulloso de ser Fuente de Agua Viva. Pero hermano, lo grande no es que usted sea de Fuente de Agua Viva, lo grande es que usted sea de Cristo. Por encima de nosotros, por encima de una institución, es servirle a Dios, es tu relación con el Señor. Por supuesto, con los demás, clase y aparte, usted trúeselo en la cara, esta es la mejor iglesia que hay. Pero en su corazón usted sepa, no, lo importante es Cristo, lo importante es Cristo. Bueno, es absolutamente vergonzoso lo que está diciendo. Primero, lo que está diciendo de Pablo. Y segundo, hay una contradicción en él, ¿no? Porque está diciendo que no puede gloriarse de lo que Pablo escribió. ¿Somos de quién? De Cristo somos, no de Pablo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo está diciendo, Agua Viva es la mejor iglesia. Está buscando una división. Básicamente, nosotros somos los mejores, somos orgullosos de que somos la mejor iglesia. Es lo que pasaba en la iglesia en Corinto, donde algunos se creían mejores que otros, había sectarismo. Es lo mismo que él está predicando, sectarismo. Nosotros somos mejores que los demás, somos la mejor iglesia de Puerto Rico. Un verdadero cristiano no hace esa afirmación. Uno puede amar a su iglesia sin decir que es el mejor o considerar a los otros peores que uno. Cuando uno dice que uno es el mejor, está considerando implícitamente que los otros son peores. Y estamos hablando de iglesias, de hermanos en Cristo, supuestamente. Entonces, su afirmación no tiene el más mínimo sentido, no tiene lógica, es una falsa humildad. Ahora, suena lógico cuando él dice es que nosotros no somos de Pablo, no somos de Pedro, somos de Cristo. Pero es que ese mismo argumento lo esgrime precisamente el mismísimo Pablo, ahí, en la primera carta a los Corintios, exhortando a los Corintios, en el versículo 12 del capítulo 1. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fíjese, habían unos que decían soy de Pablo, otros que decían
soy de Apolos, otros que decían soy de Cefas, y unos como Toniel Font, que decían soy de Cristo. Y hasta eso estaba mal. Hasta eso estaba mal porque estaba creando sectarismo. Es que no se trata soy de Pablo, soy de Apolos, soy de Cristo siquiera. No, es que ser de Cristo es ser de Pablo, ser de Apolos y ser de Cefas, porque ellos estaban predicando a Cristo. Así que no hay división. La división es una imaginación en la mente de Otoniel Font, donde él se cree superior a las demás iglesias. También hay una falsa humildad cuando hay gente que dice es que yo soy de Cristo, yo no soy de los de aquí o los de allá, yo soy de Cristo. Pues sí, todos somos de Cristo. Pero el hecho de que seamos de Cristo no quiere decir que no reconozcamos la autoridad de los apóstoles verdaderos que escribieron la palabra de Dios. Ahora, gloriarse en una denominación es absolutamente anticristiano. Después de eso comienza a contar sus historias por allá, sus cuentos, y llega con una frasecita de cajón, de esa de motivador personal, sin miedo al éxito. Y aquí va nuestro punto número 4. Confunde espiritualidad con éxito personal. Sí, señores, escúchelo. Pablo no está diciendo, bendito, ustedes que son menospreciados, siéntanse bien tranquilos. Ustedes que son débiles, tranquilos. Estas palabras no son palabras de consolación. Estas son palabras de confrontación para transformar. Porque cuando tú miras la Biblia, historia tras historia, te vas a dar cuenta que Dios escogió lo menospreciado para avergonzar el mundo. Pero la única manera de tú escoger al menospreciado y que avergüence al mundo es haciéndolo prominente. Así que pasa de ser menospreciado delante de los ojos del mundo a ser reconocido, como pasó con José, menospreciado por sus hermanos. Dios lo lleva a ser el segundo en Egipto, reconocido en Egipto, y todo el mundo tenía que doblarse delante de él. Así que un menospreciado llegó a ser el segundo al mando. Entonces José no podía tener la actitud toda su vida de ser un menospreciado. Él no podía sentirle miedo al éxito. Y hermano, aquí como dice TikTok, sin miedo al éxito, papi. Oiga bien, lo menospreciado del mundo. Sin miedo al éxito, tú echa para adelante. Y tengo que decirlo con tristeza, aquí es donde se le sale todo el evangelio de la prosperidad a este señor, ¿sí? El hecho de que tener éxito personal sea algo bueno y algo deseable y algo que todos busquemos, no quiere decir que sea algo que el Señor nos prometió a todos. No, el Señor no prometió éxito personal y eso no quiere decir que no luchemos por conseguirlo. Quiere decir que no es una de las promesas del Señor. De hecho, Juan 16:33 dice claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Confiad en quién? En Él. Yo he vencido al mundo, dice precisamente. Confiad, yo he vencido al mundo. Segunda de Timoteo 3:12 dice: todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. O sea, vamos a sufrir. Si queremos vivir como Cristo vivió, vamos a sufrir. Esa es la promesa. Lo que realmente está prometido que va a pasar a los verdaderos cristianos no es éxito, no es sin miedo al éxito. Eso es una palabrita de cajón, es una palabreja ahí que no tiene nada que ver con el evangelio. Es para un motivador personal. Esa se la creo a Daniel Aviv, a Yotoy Kenji, a toda esa gente que dice: hay un campeón en ti, levántate, dile a la vida, vida, te voy a vivir. Eso. Pero a un predicador de la palabra, por favor, lo que debemos reconocer es nuestra debilidad y necesidad y dependencia absoluta del Señor. Si Él quiere, seremos exitosos. Si no quiere, pues en nuestros planes no tendremos éxito, pero tendremos éxito en lo que verdaderamente importa, y es la vida eterna. Es que ser exitoso en el cristianismo no se mide como en la vida secular. Si tienes dinero, carro, casa, buen trabajo, no. El éxito en el cristianismo es hacer la voluntad del Señor. Puede que no tengas dinero, ni carro, ni casa, ni nada, pero si haces la voluntad del Señor, eres exitoso. La Biblia realmente enseña eso. Y eso nos lleva al quinto punto. No entiende el concepto bíblico de confianza. Porque según él, hay algunos de nosotros que no quieren que los cristianos confíen en sí mismos, y la Biblia sí. Pero la gente quiere que los cristianos no tengamos confianza, porque si muestro confianza soy arrogante para ellos, porque yo tengo que ser débil y humilde. Sí, pero lo que pasa es que la Biblia dice que lo débil Dios lo escoge para avergonzar a lo fuerte. Y la manera en que Él coge lo débil para avergonzar a lo fuerte es que cambia al débil y lo hace fuerte. Y Él mismo me dice en Joel capítulo 3 que diga el débil: fuerte soy. Así que la idea no es que siempre yo seré débil, seré menospreciado. Y aquí usa muy mal los textos. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 27.
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Y aquí hay que ver el contexto. ¡Contexto! En el contexto, Pablo está hablando de la salvación. Pablo está hablando de la salvación a los gentiles. Aquí no está diciendo que nosotros vamos a ser exitosos para que los que son exitosos sean avergonzados. No, está hablando de la salvación. Así que nada tiene que ver con lo que él está diciendo. Y el otro texto que usa es Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Y este pasaje es una preparación para la guerra. Pero vea que aquí sí no lo usa en el contexto. Aquí sí no importa es que Pablo está hablando de ciertas cosas. No, aquí sí es para todos la promesa, ¿cierto? Aquí, incluso de Joel, que no tiene que ver con Pablo directamente. Pero aquí sí la promesa es para todos. Ay, Otoniel Font. Sí hay que tener confianza, pero no en nosotros, sino en el Señor. Esa es la verdadera confianza que la Biblia nos enseña. Y por eso tu mensaje es mentiroso. Por eso es un mensaje de prosperidad que nada tiene que ver con el verdadero evangelio. Mi hermano querido, lo que usted necesita es reconocer que depende de Dios. No que confía en usted y en sus propias habilidades, sino confía en que Dios sabrá qué hacer con usted. Su confianza no debe estar en usted, debe estar en Él. No debe estar en sus habilidades, en su capacidad, sin miedo al éxito. No, debe estar en Él sabrá qué hace. Yo hago lo que tengo que hacer y Él hará lo que tenga que hacer conmigo. Ese es el verdadero pensamiento cristiano, muy diferente a lo que este señor está enseñando. ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios y gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre.